Ahora continuamos con la segunda parte de los eritrocitos. Ya habíamos visto que existen diferentes tipos de anemias, por ejemplo, las anemias agudas y las crónicas, y también de acuerdo a la cantidad de hemoglobina tenemos las anemias leves, moderadas y severas, pero habíamos visto que hay un tercer grupo de anemias que todas estas están determinadas por el índice matimétrico, es decir, la medición de los eritrocitos y la característica o cantidad de hemoglobina en su interior. Y para eso empezamos con este tipo de anemia, que es la anemia de tipo microcítica. Sabemos que micro significa pequeña y citos célula, entonces es una anemia de células pequeñas. Esta anemia de células pequeñas pues puede tener dos grupos de orígenes. Uno, hablamos de las hemoglobinopatías. Hemoglobina, patías, patología, enfermedad o anomalía. Entonces es una anomalía en la hemoglobina. Y la más característica de estas hemoglobinopatías es la talasemia. ¿Qué significa talasemia? Talasemia significa o deriva del griego sangre marina. Esta es una patología hereditaria, por lo cual nosotros no tenemos que preocuparnos porque esta se presenta principalmente en forma hereditaria en la gente europea. ¿A qué se debe la talasemia? Hay una alteración o una anomalía en la hemoglobina. Esto es por una disminución en la síntesis de una o más cadenas polipeptídicas de la hemoglobina, porque sabemos que la hemoglobina tiene dos cadenas alfa y dos cadenas beta que terminan haciendo la hemoglobina A, que es la normal. Entonces, cuando hay una alteración en la síntesis de esas cadenas de la hemoglobina que están formados por péptidos que se van uniendo unos a otros, pues vamos a tener una patología como la talasemia, que es totalmente hereditaria. Más importante para nosotros es esta otra causa, que es la deficiencia de hierro. El hierro, que en los eritrocitos, en la hemoglobina, el hierro se encuentra en forma ferrosa. 4 moléculas de hierro por cada hemoglobina. Y cada molécula de hierro se une a una molécula de oxígeno. Esa es la forma de transportar el oxígeno. Entonces el hierro es esencial para el eritrocito. Pero no es el único lugar donde se encuentra el hierro. El hierro, además de encontrarse en la hemoglobina, que es prácticamente la que le da la coloración, la hemoglobina al eritrocito, también se encuentra en la mioglobina. Mio, músculo, globina. Entonces hay otra globina como la hemoglobina que no está en sangre y que está en músculo. Se encuentra en los músculos rojos, que son los músculos lentos. Por esa razón es que estos músculos son rojos, por la presencia de esta molécula de mioglobina, que en realidad es simplemente un depósito de oxígeno para una contracción de tipo prolongada, que es la que es su función principal de los músculos rojos. Y no solo tenemos en la hemoglobina y la mioglobina, el hierro también se encuentra en estas enzimas denominadas citocromos. Estos citocromos se encuentran en el interior de los retículos endoplásmicos de las células, y estos generan procesos metabólicos de ciertas sustancias específicas a nivel celular, y el hierro es un componente de estos citocromos. Y no solo eso, también tenemos las peroxidasas y las catalasas. Las peroxidasas y catalasas son enzimas digestivas que se encuentran en los lisosomas y peroxisomas, que son parte del sistema digestivo de las células, son sus organelos, sabemos todo eso, ¿verdad? Entonces el hierro es un componente de todos estos elementos. Significa que cuando hay carencia de hierro en una persona, todos estos componentes van a ser afectados, no solamente la sangre a nivel de los eritrocitos. Perfecto. Cuando tenemos este tipo de problema o deficiencia de hierro, la persona va a tener ciertas características en sus eritrocitos. Por ejemplo, va a tener eritrocitos de tipo microcitos, pequeñitos. Hipocrómicos, hipo, disminución, crómico, color, es decir, hay una coloración disminuida, significa que el glóbulo rojo no va a ser rojo, va a ser rosado, va a ser pálido. Van a ser hipocrómicos los eritrocitos. O bien pueden presentarse células con características específicas, por ejemplo, las células en diana, que pueden ser unas células eritrocíticas características por una deficiencia de hierro. A ver, ¿qué cosas puede llevarnos a una deficiencia de hierro? Empezaremos por la malnutrición. Significa que no estamos alimentándonos adecuadamente y no estamos comiendo alimentos que son ricos en hierro. Estamos hablando de, por ejemplo, las carnes. Estamos hablando de vegetales que son verdes, que son los abundantes en hierro,
¿correcto? Si tenemos esas carencias, pues no vamos a tener hierro en concentraciones adecuadas y vamos a tener todos estos factores que hemos hablado. Hemorragias. Las hemorragias pueden ser agudas, grandes pérdidas de sangre en poco tiempo. Ahí no vamos a tener una deficiencia de hierro, pero sí en las hemorragias crónicas, porque vamos a ir perdiendo gotas o unos pocos ml diariamente. Y el hierro tiene que ir reponiendo eso. Tal vez la pérdida en periodos de meses no se pueda reponer con el hierro de la dieta. Entonces la persona va a empezar a tener una deficiencia de hierro. Estas hemorragias crónicas nos van a llevar a una deficiencia de hierro con el tiempo. Angiodisplasias. Displasias es una alteración. Angio, vasos. Significa que son vasos mal formados. Son vasos anómalos. Estos vasos anómalos tienden generalmente a romperse, a producir hemorragias, etc. Entonces las angiodisplasias pueden predisponer a una situación de hemorragia, una pérdida crónica de sangre. Enfermedades malignas, enfermedades como el cáncer. Oh, claro que sí, las células cancerígenas son voraces, comen de todo, consumen grandes cantidades de todos los elementos. Por lo tanto, esas células malignas pueden ser grandes consumidoras de hierro, ocasionando un déficit de hierro en el resto del organismo, esencialmente para una baja producción de eritrocitos. Y estos otros que no son importantes, estos otros son los componentes básicamente de todo lo que es el metabolismo del hierro. Las hepsidinas, que son receptores a nivel intestinal para la absorción del hierro, las ferroportinas, que son transportadores de hierro a nivel de las membranas celulares en la médula, las transferrinas, que son los que llevan el hierro, transportan a nivel de la sangre, la ferritina, que es el depósito normal de hierro, y cuando este depósito normal de hierro se satura, puede empezar a llenarse en forma de hemosiderina, que es una forma alternativa de depósito de hierro. Entonces, esta hemosiderina, pero sí es peligrosa, porque si es muy abundante puede crearnos una patología que se llama hemosiderosis. Y el hierro, cuidado, el hierro es muy peligroso. Si bien el hierro es esencial para formar toda esta hemoglobina, mioglobina, citocromos, peroxidasas, catalasas, etc., el hierro es sumamente tóxico por sus reacciones que produce en el organismo. Por ejemplo, hay personas que pueden suicidarse, agarran 40, 50 tabletas de hierro y chao, producen necrosis a nivel intestinal con perforación, después una segunda etapa con falla hepática y una tercera hepática con falla renal y produce la muerte. Es decir, el hierro no es tan benigno, sí es esencial, pero puede ser sumamente peligroso, ¿verdad? Y esta hemosiderina en grandes cantidades pues puede producir lesiones en el organismo o daños serios. Y todos estos son componentes de todo lo que es el metabolismo del hierro. Sus manifestaciones, hablamos de la clínica, signos y síntomas. ¿Qué manifestaciones? Y es bastante obvio, si el hierro se encarga del metabolismo, si el hierro se encarga de la contracción muscular, de los músculos lentos, si el hierro se encarga de la oxigenación de los tejidos, pues es obvio que tengamos manifestaciones como fatiga. Fatiga muscular, sí, pero más importante aún, una fatiga en el cerebro. Es decir, la persona anda dormitando todo el tiempo, no tiene capacidad intelectual, totalmente reducido, etc. Debilidad. Hablamos de debilidad física, muscular, la persona se cansa, no puede hacer ejercicios. Disnea, dificultad, nea, respiratorio. Significa que hay una dificultad respiratoria. Esta persona respira con dificultad, con esfuerzo, porque está necesitando oxígeno, por lo tanto se desespera por agarrar oxígeno del aire. Pálida, absolutamente. La persona anémica dijimos que su sangre en realidad no va a ser roja, va a ser rosada, pálida. Por lo tanto, la sangre que pasa por la piel pues no va a hacer notar el color rojo, sino se va a notar totalmente pálido. La palidez es simplemente una disminución en la irrigación de la piel o una disminución de la calidad de sangre que irriga la piel. Y en este caso es de la calidad de sangre, porque estamos hablando de una sangre totalmente con bajas concentraciones o cantidades de eritrocitos. Otra manifestación, taquicardia, taqui aumento, cardia corazón, está aumentando la frecuencia cardíaca. Cuando una persona tiene anemia, lo que hace es sufrir hipoxia. Hipoxia significa una disminución de la oxigenación de los tejidos. Peor aún, puede ir a una anoxia, ausencia de la oxigenación de los tejidos, lo que ocasiona una lesión a nivel de los tejidos. Hablamos de isquemia. Y ese proceso de isquemia puede evolucionar a la muerte celular. Entonces el organismo lo que hace es
generar ciertos mecanismos de compensación a esa disminución en la oxigenación de los tejidos. Una de las cosas que hace es aumentar la frecuencia cardíaca, aumenta la fuerza de contracción, aumenta la capacidad ventilatoria. Todo esto lo hace con una finalidad: tratar de incrementar el llevado de oxígeno hacia los tejidos, y la taquicardia es uno de esos medios. Entonces, cuando hablamos de taquicardia, significa aumento de la frecuencia cardíaca. Para eso tendríamos que saber los signos vitales y saber que la frecuencia cardíaca normal es de 60 a 100, con una media de 80. Y por encima de 100 hablamos de taquicardia. Significa que el corazón está latiendo a más de 100 latidos por minuto, y esta es una forma de compensar. Alteraciones digestivas, claro que sí, ha de haber una disminución en la producción de ácido clorhídrico, disminución en los procesos metabólicos celulares, etc. Entonces es obvio que va a tener una alteración digestiva. La glositis, que es una inflamación de la lengua, una lengua dolorosa, enrojecida, etc., por este problema de la anemia. Acloridria, A sin o ausencia de clorhidria significa ácido clorhídrico. En ausencia de producción de ácido clorhídrico a nivel gástrico, lo cual acentúa estas alteraciones digestivas. El déficit mental, es obvio, déficit mental significa que hay una disminución en la capacidad intelectual de la persona. No puede pensar, no puede analizar, se duerme en todo lado, sus calificaciones son bajas, etcétera, etcétera. El cerebro es uno de los mayores consumidores de oxígeno y glucosa por la gran actividad que tiene el cerebro. Es una maquinita funcionando, por lo tanto, si no tenemos oxígeno, el cerebro se va a dormir prácticamente y vamos a tener un serio problema con las actividades intelectuales. Pica. La pica es una manifestación un poco extraña, rara, graciosa, porque la pica significa que la persona va a empezar a buscar comidas que tengan hierro. Es una especie de apetito específico por ciertos nutrientes que pueden contener hierro. Entonces la persona busca comer cosas con hierro, etc. Y lo más extraño de esta pica es que muchas veces lo que hace es agarrar pedazos de adobe o despintar las paredes o los catres de metal, etc., y empezar a comer este tipo de elementos, porque es una especie de sensación del cuerpo que le está pidiendo ciertas cosas para poder compensar esa deficiencia de hierro. Estos laboratorios no los hacemos nosotros, los va a hacer el hematólogo. Hematólogo significa, es un médico especialista en sangre. Hemato, sangre, logos, estudio. Entonces es alguien que se especializa en las enfermedades de la sangre. Obviamente esto lo hace el hematólogo para él tratar de dilucidar específicamente o en forma más profunda el diagnóstico, es decir, dónde está el problema exacto de la anemia de esta persona, ¿verdad? Estos laboratorios complementarios me dicen, por ejemplo, que el hierro corporal total en todo el cuerpo es de 4 a 5 gramos. El hierro sérico, que es el hierro que se encuentra solamente a nivel de la sangre, no total, solo de la sangre, es de 60 a 170 microgramos por decilitro. La capacidad total de fijación del hierro me dice cuánto de este hierro se está fijando a la transferrina, a los transportadores. ¿Será un problema en la fijación, tal vez, verdad? La saturación de transferrina. ¿Cuánta transferrina tengo? Tal vez el hígado está mal, no está produciendo esa proteína denominada transferrina y por eso hay una deficiencia del hierro. Me está diciendo cuánta saturación de esta transferrina está habiendo en este paciente. Y algo sumamente importante, me dice cuánto perdemos de hierro regularmente. Normalmente una persona pierde de 0,6 miligramos aproximadamente al día de hierro. Pero algunas personas, como las mujercitas en los días de su menstruación, pueden perder hasta 1,3 miligramos al día. Por eso habíamos dicho, mujeres que tienen trastornos menstruales, que menstruan 2, 3 veces al mes, o mucha cantidad, o más días de lo usual, entonces podría haber una pérdida excesiva de sangre que la lleva a esa persona a una anemia. Ahora vamos al opuesto. Habíamos visto las microcíticas de células pequeñas, ahora veamos la anemia macrocítica de células grandes. Macro, grande, cíticas, células, ¿verdad? Y dentro de estas, por ejemplo, tenemos dos grandes grupos, unas por deficiencia de la vitamina B12 y otras por deficiencia del ácido fólico. Hablemos de la deficiencia de vitamina B12. Se dice que generan anemias macrocíticas o megaloblásticas. Megalo significa grande, mega, grande, o unas células con características macro-ovalocitos, como óvalos pero grandes.
que no solo afecta a los eritrocitos, también afecta a las células de defensa o leucocitos. Por ejemplo, puede producir neutrófilos hipersegmentados. Los neutrófilos son segmentados, pero si estos están hipersegmentados, significa una mala maduración de estos neutrófilos, por tanto, también con una alteración en su funcionamiento de defensa. Dentro de estas anemias macrocíticas vamos a ponerle especial atención a un tipo de anemia macrocítica que se llama perniciosa. Esta anemia macrocítica perniciosa, lógicamente, es una anemia macrocítica, es decir, de células grandes, es por deficiencia de B12, pero específicamente se debe a la ausencia de una sustancia que se llama factor intrínseco. Este factor intrínseco es liberado o se libera a nivel de las glándulas gástricas u oxínticas en las células parietales u oxínticas, que son las que producen el ácido clorhídrico. Pero estas células parietales u oxínticas no solo producen el ácido clorhídrico, también producen una sustancia denominada factor intrínseco. Este factor intrínseco es una sustancia que lo que hace es unirse a la vitamina B12 para que no sea destruida en el estómago por el ácido clorhídrico. Y no solo eso, la acompaña hasta la porción terminal del íleon para favorecer o ayudarlo a que se absorba hacia el organismo la vitamina B12. Eso significa que si no hubiera el factor intrínseco, la vitamina B12 no se absorbe, es destruida y no se absorbe. ¿Correcto? Entonces, para eso hablamos básicamente, ¿para qué nos sirve la B12? La B12 nos sirve para la maduración nuclear normal. Cuando esta es anormal, hay una disgenesia nuclear. ¿Y qué tiene que ver el núcleo en todo esto? Pues simple, el núcleo, estamos hablando del DNA. El DNA, estamos hablando de la replicación celular para que las copias sean perfectas, ¿verdad? Ahí estamos hablando de los planos genéticos para construir una célula adecuadamente. Por lo tanto, la B12 nos sirve para generar esta maduración nuclear normal y una división normal de las células. La B12 es un cofactor en la síntesis del DNA. Y no solo eso, la B12 también participa en la producción de una sustancia que se llama mielina, que esta sustancia es una recubierta de ciertos nervios del sistema nervioso periférico. Esto favorece ¿a qué? A la transmisión del impulso nervioso. Por lo tanto, podríamos tener alteraciones también neurológicas por una deficiencia de la B12. Perfecto. ¿Cuáles pueden ser las causas para una anemia macrocítica por deficiencia de B12? Por ejemplo, las enfermedades autoinmunes. Autoinmunes significa que la persona genera autoanticuerpos que van a destruir una determinada estructura en el organismo. En este caso, se producen autoanticuerpos que destruyen la bomba de protones. La bomba de protones son la bomba de hidrogeniones a nivel de las células parietales de las glándulas oxínticas o gástricas, que es la misma bomba que es la que expulsa el factor intrínseco para ir a ayudar, proteger y ayudar a la absorción de la B12. ¿Correcto? Entonces está autodestruyendo prácticamente el estómago. Y si se destruye el estómago, las células parietales, pues no hay ni ácido clorhídrico, ni hay prácticamente el factor intrínseco. Y tenemos la anemia macrocítica perniciosa. Otras patologías, enfermedades de Crohn, la enfermedad de Crohn, el sprue tropical, que son alteraciones digestivas con anomalías que no tenemos en Bolivia prácticamente. Estas las vemos más en las áreas, por ejemplo, como las áreas centrales en Centroamérica, el Caribe, etc. Gastrectomía, gastro, estómago, ectomía, que ha sido extirpada prácticamente. Y hoy en día, ¿para qué extirpan el estómago? Puede ser porque tiene un cáncer gástrico y le sacaron un pedazo del estómago. Hoy en día también se utiliza la gastrectomía en situaciones donde las personas son muy obesas y lo que queremos es hacer que la persona reduzca de peso, o si no va a morir, va a enfermar tan severamente que con riesgo de muerte. Entonces lo que hacemos es arruinarle la digestión y le sacamos un pedazo de estómago. Eso hoy en día se abusa por las mujeres que quieren estética, ¿verdad? Que quieren adelgazar a la fuerza y se hacen gastrectomías dentro de la cirugía plástica para poder adelgazar y verse delgadas, etc. Como consecuencia de esta gastrectomía, pero sí a la larga se puede llegar a una anemia macrocítica de tipo perniciosa. ¿Qué otras cosas? Gastritis atrófica crónica significa una inflamación del estómago que va a producir una atrofia gástrica, destruyendo prácticamente su función. Una acloridria, una ausencia de ácido clorhídrico, una deficiencia de B12, metionina y purina,
que son sustancias que están relacionadas con el metabolismo de la B12, desequilibrio de citocinas, estamos hablando de un proceso inflamatorio, problemas con factores de crecimiento para el desarrollo del tejido gástrico, importantísimo, cáncer gástrico, adenocarcinoma gástrico, que este adenocarcinoma gástrico va a producir destrucción del estómago o puede terminar con una gastrectomía, haciendo lo mismo, evitando que se produzca el factor intrínseco, ¿verdad? Las hemólisis intramedulares, las destrucciones, significa aulisis o destrucción de las células dentro de la médula. Entonces, todos estos pueden ser factores adicionales para llevarme a una anemia macrocítica de tipo perniciosa. ¿Qué laboratorios podríamos pedir? Por ejemplo, los laboratorios que vamos a encontrar con esta deficiencia de B12 es una elevación de la deshidrogenasa láctica. Podemos pedir la bilirrubina indirecta. La bilirrubina indirecta significa la bilirrubina no conjugada, en la cual podríamos encontrar una elevación de bilirrubina, ya que estos macrocitos van a ser más débiles y van a morir más rápidamente y vamos a tener una hiperbilirrubinemia en el paciente. Podemos buscar los anticuerpos en casos de enfermedades autoinmunes, lo cual es muy complicado hacer, se necesita equipos especiales. Podríamos buscar la concentración de B12 sérico, lo cual también es difícil en nuestro medio. Incremento de los ácidos metilmalónico y homocisteína, que son sustancias relacionadas al metabolismo de la vitamina B12, que cuando encontramos estas sustancias significa que hay un buen metabolismo de la B12, pero cuando están disminuidos significa que hay alguna alteración y que hay una deficiencia en la B12. Muy difícil hacerlos en nuestro medio. Estos, tal vez la bilirrubina y la deshidrogenasa láctica sean los más fáciles de encontrar en nuestro medio. Las manifestaciones clínicas, pues lo mismo, fatiga, disnea, mareo, pues obvio, ¿verdad? Si no llega oxígeno al cerebro, no hay energía, el cerebro se desconecta, lo primero que voy a tener es mareo, taquicardia, ya sabemos, disnea, otra vez, mala absorción, sabemos, pérdida de masa muscular, todo lo que es atrofia, ausencia de la B12 no solamente va a afectar al transporte de oxígeno, también va a afectar a la función neurológica. La pérdida de masa muscular puede ser porque no existe un buen estímulo sobre el músculo de parte del sistema nervioso periférico, estimulando la motricidad. Y si el músculo no se estimula, pues el músculo se atrofia. Eso podemos ver en pacientes, por ejemplo, que están hospitalizados durante meses enteros o cuando nos ponemos un yeso durante un mes. Sufre atrofia el músculo por no haber funcionado durante ese lapso de tiempo. Diarrea. ¿Por qué diarrea? Porque estamos alterando prácticamente el proceso digestivo. No hay ácido clorhídrico, no hay ácido fólico. Vamos a tener diarrea. La glositis, lo mismo que en el anterior. Parestesias. ¿Qué significan parestesias? Parestesias significan trastornos de la sensibilidad. Comúnmente la parestesia, por ejemplo, la definimos como un hormigueo. Tengo hormigueo en las manos, en ciertas partes. Puede significar una disfunción de tipo neurológica, un tejido que no está siendo bien irrigado, un tejido que está teniendo alteraciones en los controles nerviosos o neurológicos periféricos de esas áreas. Alteraciones de la propiocepción, lo mismo. Alteraciones de la propiocepción significa alteraciones de tipo sensoriales de la misma persona, ¿verdad? Que no estamos pudiendo identificar. Eso podría ser simplemente una alteración de tipo neurológica por alteración o disfunción en estos nervios que utilizan pues las vainas de mielina y que para hacer vaina de mielina se utiliza la B12. Ahora bien, el otro factor, deficiencia de ácido fólico, también llamado ácido teroil glutámico. ¿Sí? No lo desarrollamos. ¿Por qué? Porque es básicamente lo mismo que la vitamina B12. Nos va a producir una anemia de tipo macrocítica, ¿correcto? Solo que aquí ya no entra, por ejemplo, lo de la anemia macrocítica perniciosa, que es específicamente de la deficiencia de B12 por ausencia de factor intrínseco. Otras causas, además de la deficiencia de B12 y de ácido fólico, los síndromes mielodisplásicos, mielo, médula ósea, displasia, significa una alteración en la función de esa médula ósea. Por ejemplo, enfermedades de función anormal de la médula ósea. Es obvio, la médula ósea no funciona. ¿Por qué será? Rayos X, será por fármacos, por alguna razón no está funcionando adecuadamente o tal vez es una cuestión genética. Aquí vemos, por ejemplo, un precáncer, la preleucemia. La leucemia es un cáncer específicamente que afecta a la médula ósea, que puede ser
parcial cuando afecta solamente a ciertos grupos celulares o puede ser total cuando afecta a todos los grupos celulares. Esta preleucemia puede convertirse a la larga en una leucemia, ¿verdad? Leucemia mieloide aguda, es decir, las características de agudeza, de la rapidez de la instalación de la patología. Y mieloide significa de la médula. Ahora, dentro de las causas para estos síndromes mielodisplásicos, como habíamos dicho, los fármacos, por ejemplo, existen ciertos fármacos que pueden afectar a la médula ósea en su funcionamiento y poder llevarnos a este tipo de cosas. Son fármacos sumamente tóxicos y que por lo general esos fármacos ya no los utilizamos. ¿Por qué? Porque las grandes industrias farmacológicas hacen estudios y son obligadas por las organizaciones de cuidado médico para poder ser retiradas del mercado por justamente sus peligros en el uso. Ahora otro, la radioterapia. ¿Qué significa? Rayos X. Los rayos X pueden afectar la función de la médula ósea, ¿verdad? Entonces, por esa razón es que los rayos X son tan peligrosos y no debemos exponernos demasiado, si debemos utilizar, es decir, plomo para poder evitar los rayos que se están emitiendo por estos aparatos.